Muy bien. Nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Muy buenas noches. Este programa lo había pensado hacer hace algún tiempo. He estado recopilando mucho material, pero había algo que no me permitía concluir las racionalizaciones que hacía, porque faltaba una llave en este puzzle, en este rompecabezas. Pero el día de hoy la encontré, gracias a Dios, de la mano de un médico español y de un doctor en filosofía. Así que vamos a iniciar con esto de la mal llamada inteligencia artificial y el anticristo. Voy a basarme en parte a este estudio que les comento de este doctor en medicina español que quiere permanecer obviamente anónimo por justas razones, y del doctor en filosofía, el doctor Ricardo Pierpaoli. Recordando que para Santo Tomás de Aquino, voy a empezar con conceptos básicos para que nos comprendamos. La inteligencia es una facultad de la persona que le permite conocer la verdad y amar el bien. Es una de las facultades más específicas del ser humano y modula su vida, sus acciones y su fin. Santo Tomás de Aquino pensaba que el conocimiento se forma a partir de los datos que proporcionan los sentidos, pero que el entendimiento es activo en la formación de ese conocimiento. Algunas de las ideas de Santo Tomás de Aquino sobre la inteligencia, por ejemplo, son que la inteligencia espiritual es el conocimiento salvífico del misterio de Dios, que la inteligencia y la vida están unidas de forma indisoluble, que la inteligencia es una facultad que permite conocer la verdad y amar el bien. La inteligencia y la voluntad son facultades que modulan la vida de la persona, que la inteligencia y la voluntad son facultades que permiten conocer la verdad y amar el bien, como habíamos dicho. Santo Tomás, recordarán, es un Magister in Sacra Liturgia. La inteligencia espiritual del misterio de Dios es uno de esos conceptos que Santo Tomás ha formado a partir de la lectura de la Sagrada Escritura, particularmente de San Pablo y de San Juan. Justamente es el adjetivo espiritual el que, al calificar la inteligencia del misterio de Dios, le da su sentido peculiar. Con él, Santo Tomás califica a aquel conocimiento salvífico del misterio de Dios, que realmente introduce en la salvación y en la perfección. Se contrapone a otros conocimientos que no se abren a la revelación salvífica de Dios y que son calificados como carnales o literales. Concretamente, el Aquinate, siguiendo a San Pablo, considera el conocimiento de la razón que se cierra o de una fe que no se abre a la plenitud de la revelación como un conocimiento carnal. La inteligencia espiritual en Santo Tomás puede poner de relieve aspectos no tan conocidos de su pensamiento y servir para iluminar algunas cuestiones actuales como la hermenéutica bíblica contemporánea. Hecho este preámbulo, la mal llamada inteligencia artificial,
Vamos a revisarla en el contexto de unos atributos preternaturales de la inteligencia artificial, recordándoles que las reflexiones en torno de la fe deben estar unidas indisolublemente al problema teológico, político, social y el de la Iglesia. Esta mal llamada inteligencia artificial es la causa importantísima del nuevo orden mundial. Perdón. Aquella causa que le da unidad al todo, que ya no es de un estado, sino de todos los estados, es decir, hoy por hoy es mundial, o lo que se denomina del estado único. Es una inteligencia, entre comillas, que pretende ser única y posee atributos preternaturales que afectará no solo a nivel individual de la persona, sino a toda la humanidad, y que se le ha dado en denominar medio ambiente. Es decir, ahora a la humanidad se le denomina medio ambiente. Esta afectará el orden de la creación. Esta inteligencia artificial, que es una causa formalísima según algunos filósofos, como toda causa formal, debe su estructura al fin, es decir, a la causa final a la que está ordenada. Este fin es la satisfacción plena de la libido dominante del estado profundo, que emerge en la superficie con la figura del anticristo. El anticristo, conducido de la mano de esta inteligencia artificial única para todo el género humano y para la totalidad de la vida en el mundo. Esa inteligencia artificial que nos llevará a la figura del anticristo va a ser única y excluyente. Esta inteligencia artificial tiene unos atributos burdos, copia de los atributos divinos. Y a esto nos vamos a dedicar esta noche, pero antes quiero compartir con ustedes un video para centrarnos en lo esencial de esta presentación. Esta inteligencia artificial tiene unos atributos burdos, copia de los atributos divinos. Posee el atributo de omnipresencia, de omnipotencia, de omnisciencia y de impasividad. La impasividad significa falta de pasividad. Una persona impasible es aquella que no se altera, no muestra emociones ni da indicios de estar afectada. Ya hemos podido observar desde hace no mucho, con elocuente claridad, en varios eventos internacionales, como la apertura de los Juegos Olímpicos,
La utilización de esta mal llamada inteligencia artificial con música y shows e invocaciones expresas satánicas a lo que está detrás de todo esto, de la inteligencia artificial que es la figura satánica del anticristo. Esto ya no es peculiaridad de tan solo este evento, sino de muchos shows musicales y de deportes invocando a la figura del anticristo. Desire to be a people, a community constant and tireless in the effort to include, integrate, and lift up the fallen. And lift up the fallen. And lift up the fallen.
existirá una nueva comunidad humana, que su vínculo no será el amor de concupiscencia en matrimonio o el amor de amistad, sino la energía, la conectividad y la velocidad en la conexión. La amalgama aquí no es la amistad de los hombres, sino el telón de silicio, término acuñado por Yuval Noah Harari, que es un historiador y escritor israelí nacido el 24 de febrero de 1976, quien ha escrito varios libros como Sapiens y Homo Deus, así como su más reciente obra Nexus, que la editó el 10 de septiembre de 2024, en la que afirma que el mundo está al borde del colapso ecológico, abunda la desinformación y que nos precipitamos hacia la era de la inteligencia artificial, y cuestiona que por qué somos una especie autodestructiva. Les mencionaba que lo que nos separa ahora es lo que ellos llaman el telón de silicio. Este telón de silicio es una línea imaginaria real, intangible, pero sí inteligible, que une a todos los que ya disponen de dispositivos, sean corporales, con la cosita esa que se pusieron en el brazo, o en sus teléfonos celulares, sus computadores dotados de un código que permite establecer una diferencia entre los ciudadanos tecnológicos que están de un lado y los otros que están por fuera de esa comunidad, o lo que se llama la nación política más propiamente definida ahora, específicamente delimitada por lo que se llama el telón de silicio, si los que estamos a un lado de la borda y los que están al otro. COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. We want to stop this epidemic. We need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? In a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. When scanned, all of a person's information about their vaccination status is shown on a reader or phone. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You will own nothing, and you will be happy. You know, the whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's over. Este telón que le da lugar de ser a esta nueva comunidad de seres orgánicos e inorgánicos. Luego vendrán los híbridos, donde debemos colocar a los nuevos robots, como el Optimus que ustedes vieron en pantalla. Estos están marcando la fisonomía de esta nueva comunidad, ya no de personas unidas por el amor, sino conectadas eléctricamente, conectadas justamente por el silicio, conectadas por esa entidad que muchos esperan que se llama Anticristo. Y les decía también, no sé si se escuchó después del video del robot, que esto ya es popular tanto en muchos shows, como fue la apertura de los Juegos Olímpicos en París, como en
juego que se da normalmente a inicios de año en el Super Bowl en Estados Unidos, varios otros shows musicales con invocaciones satánicas. La inteligencia artificial lo vamos a ver como un modelo del anticristo. Al eliminar la noción del Dios creador de nuestra referencia a Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, ya no hay una relación de unicidad, ya que el nuevo orden mundial, concebido ya no como criatura con participación de Dios, sino como idéntico, como un Dios sujeto a leyes mecánicas y humanas, se constituye en uno con el nuevo orden mundial. Ese es el caso específico de la cuarta revolución industrial, es decir, que el orden político desaparece el horizonte de la libertad para quedar totalmente reducida la vida personal a las leyes mecánicas de la acción y de la reacción de la naturaleza, que ya no es concebida como providencia que busca un fin de la perfección, sino como un acto mecánico que se mueve en un círculo sin fin de retorno, siempre al principio de lo mismo y de lo mismo. El caso de la cuarta revolución industrial es cuando concebimos la política como idéntica con el orden de la naturaleza y con el mismo Dios. Con el modernismo, que ya fue denunciado por San Pío X, y desde Kant en adelante, se abren las puertas con el nominalismo para esta autonomía del orden moral y político respecto del orden natural, respecto de la creación, respecto de Dios. Es el hombre ahora que ya no se pone en el nivel de Dios, sino que hace que Dios se arrodille delante suyo para corregir su obra creadora. Es lo que dice Harari textualmente, que ya no es la hora de un Dios que vive en las nubes, sino que es la hora del diseño rigurosamente nuestro, dice, del diseño humano. Recordemos que la inteligencia artificial no opera sobre la persona humana, sino sobre todo el conglomerado humano. Hay entonces una inteligencia que se identifica con el ser. El ser y el pensar son equivalentes, y esto, dice él, que cuando pienso y produzca las cosas, esto es equivalencia entre ser y pensar. Es la matriz metafísica que une en la base tanto al liberalismo como al marxismo. Los liberales piensan que pensando generamos realidades nuevas. El bien depende de la perspectiva de cada cual. Lo subjetivo es precisamente lo creativo de la realidad. El marxista va a decir lo mismo, solo que va a traspolar el ser y el pensar a un ser y pensar transpersonal, que es ahora el todopoderoso Estado, que crea de nuevo las cosas. Es el Estado que piensa y hace al mismo tiempo, reemplazando el fiat divino en la persona misma de Dios creador y providente y juez universal. Y si esta autoconciencia le damos el nombre de inteligencia única, inteligencia artificial, se comprenderá que estamos frente a un nuevo Dios, que es la inteligencia del anticristo. La inteligencia creadora que nos ha dado Dios nos permite distinguir entre dos conceptos diametralmente opuestos del alma humana. Hay un alma psique que se emparenta en su origen con el concepto de neuma, que hace referencia en griego a ese espíritu vivificante. El neuma es el espíritu, es la inteligencia superior que le ofrece al hombre esa mayor capacidad de síntesis en su propia persona. El alma espiritual, el entendimiento humano que la inteligencia artificial no se propone apenas reemplazar, sino atrofiar definitivamente. ¿Y cómo lo harán? Pues he ahí el quid de la cuestión. Este médico español afirma que un amigo íntimo suyo trabajaba de primera mano en el desarrollo de la inteligencia artificial y que el momento que él llega ya a la conexión de neuronas con la teología quantum, con los nanobots,
y muchos bots más ínfimos que el nanobot en dimensión, se da cuenta que él no puede seguir. ¿Por qué? Y esto es lo que a mí me abrió la mente, porque no cabía el articular cómo van a hacer esto a nivel neuronal. Sí sabemos que las neuronas no se reproducen, pero lo que están haciendo, como lo hicieron con esas otras cosas que habíamos hablado, que se pusieron en el hombro, con esta tecnología, están mezclando el ADN de niños abortados y de niños no tan abortados, de niños, pues niños ya de edad en la niñez, ya que a nivel de esta edad, las hormonas se las conoce como las hormonas madre, que tienen esta capacidad de regenerarse y de crear más hormonas. De ahí lo que están haciendo es, a través de esta nanotecnología, con el ADN de estas células, de estos niños asesinados, conectar con estos microbots para que puedan generar un ADN y pueda esta persona pensar como un ser humano. Esto es lo demoníaco de esta tecnología. Y sé que este video no va a durar en YouTube, así que les comunicaremos dónde lo vamos a colocar. Esto es lo que están haciendo y denuncia este médico en España. Por ahí va la desaparición de niños, el aborto, las células estas que están usando para crear el ADN, para que esto pueda tener, estos nanobots puedan tener esa inteligencia de Dios. Y este hombre, que debería estar dirigido hacia Dios, y que teniendo a Dios en su horizonte, debe buscar recuperar aquel estado de primera creación, aquel estado de virtud a la que está llamado, es decir, al de la santidad, ya no lo podrá hacer a nivel de robot. La inteligencia artificial se propone ante todo obstruir, liquidar de nuestro horizonte la dimensión trascendente de Dios. Y el objetivo es nuestra alma. Y esto deben conocerlo. No se trata la marca de la bestia, el que tan solo no podrá comprar ni vender, pero para no poder comprar y vender debe intervenir la voluntad. Y es ahí donde la inteligencia artificial entra para controlar nuestra voluntad. También hay otro concepto de alma que en griego es la psique tu pantos, el alma del todo. Es un viejo concepto que acuñó el neoplatonismo, pero que también recogió modernamente el tarotismo. No por nada hoy por hoy existen gobiernos nuevos tarotistas, es decir, que están siendo los eruditos quienes guían a los nuevos gobiernos, estos tarotistas. Esto tiene que ver con el hebraísmo, con la tradición hebraica judía que pone la cábala, el número, como factor creativo en reemplazo del Dios trascendente. Ese hombre que ahora está reducido a la inteligencia artificial en el modelo de comunidad del nuevo orden mundial, ya que nos han introducido todo esto a través de la comida, de los vestidos, de lo que respiramos, de todo, prácticamente de todo. Entonces, este nuevo modelo de hombre, de comunidad del nuevo orden mundial, ahora es calculable, reconducible, mediante el cálculo numérico, mediante una inteligencia artificial que cabalísticamente se especifica ahora como algoritmo, lo llaman, y que actúa a través de los bots, el chatbot, imagen del chatbot, el chat GTP. Entonces, en la noticia que tienen en pantalla dice que una inteligencia artificial chatbot empujó a un adolescente a matarse él mismo y que un juicio en contra de su creador está en marcha. Esto es lo que hizo esta aplicación, chatbot.
Todas estas iniciativas que ustedes conocen más que yo tal vez, pues están dirigidas a eso. Para concluir y dar paso a las preguntas, se debe comprender que esta filosofía de la inteligencia artificial única se manifiesta de dos modos. Primero, desde el punto de vista de una filosofía general y segundo, desde el punto de vista de la filosofía política, que es lo que nos interesa. Desde el punto de vista de la filosofía general, se ha operado con el modelo de la inteligencia artificial, insisto, única, se ha operado la sustitución de nuestra propia inteligencia, la delegación de la facultad personal de la inteligencia dotada por Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, un amigo me contaba que antes, para elaborar un proyecto de negocio, él se demoraba meses, ya que tenía que presentar informes económicos, análisis de estudio de mercados, de finanzas, etcétera, y todo un dossier para presentar un proyecto económicamente viable para los inversores. Hoy él lo hace en un par de horas con la inteligencia artificial. Y dicho esto, conozcan esto, que va a corroborar lo que les acabo de decir. Este chip ha sido capaz de solucionar una ecuación matemática imposible de resolver hasta la fecha en tan solo 5 minutos. Este es Willow, el nuevo chip creado por Google. No se distingue mucho de los que ya conocen, pero Willow es completamente revolucionario. Si esa misma ecuación se encarga a una de las mayores supercomputadoras que existen, como por ejemplo Frontier, esta tardaría 10 septillones de años en resolverla. Has oído bien. A la máquina más potente que existe hoy, le llevaría en resolver esta ecuación más tiempo que los años que lleva existiendo el universo. Al nuevo chip de Google le ha supuesto el tiempo que a ti o a mí nos lleva a preparar un café. Pero el descubrimiento tiene truco. Willow no es un chip normal, es un chip cuántico. En este vídeo te voy a explicar qué es la computación cuántica, las cosas increíbles que puede llegar a hacer y los enormes riesgos que supone para la humanidad. Trataré de responder dos preguntas. La primera, ¿cuánto tardará esta tecnología en estar a nuestro alcance? Y la segunda, ¿estamos seguros de querer que llegue? Es un video de 18 minutos, pero la idea central, ustedes se dan cuenta, la capacidad que tienen hoy por hoy para procesar información. Entonces, lo que está pasando es que las personas estamos delegando nuestra facultad propia personal de inteligencia, que nos ha sido dada por Dios, a las máquinas. En un intelecto único e intangible como lógico, calculable a través del número y de la cábala. Hemos delegado la dirección de nuestra vida personal, religiosa y política en manos de un intangible llamado inteligencia artificial única. Por esto también tenemos que el Vaticano, recordarán ustedes, contrató al jefe de inteligencia artificial de Google, trabaja ahora en el Vaticano. Y lo que están haciendo, aquí tenemos otro pequeño video. Entonces podrá darse cuenta que la gente está obsesionada, alegre con toda esta inteligencia artificial única. Y para muchos de ellos, la gran mayoría es una nueva cierta deidad, a la que podemos llamar con el adjetivo del anticristo.
Hemos fusionado el orden político con el orden natural, un orden mecánico que se mueve conforme al cálculo. Es exactamente lo que vimos hace unos años en la experiencia del 2019. La vida completa planetaria reducida a un mandato. En el diccionario de la Cuarta Revolución Industrial, llamado en inglés el diccionario del demonio literalmente, es Demon's Dictionary, se leen conceptos como la ingeniería climática, la ingeniería genética, etc. Y tienen ustedes, les voy a presentar la página, esta es la página del Sapiens Lab, de este señor Hilary. Tienen una cantidad de maravillas aquí, ¿no? Los temas del clima, tecnología, cultura y sociedad, DNA, evolución, noticias falsas, historia, naturaleza y ciencia, ¿no? Tienen algunas series. Ustedes pueden pasar semanas investigando todas las maravillas que tienen aquí y el diccionario que les había contado de la Cuarta Revolución Industrial. Bien. Entonces, todo esto es una derivación. La segunda derivación es la personificación política de esa inteligencia artificial en la cabeza de Leviatán, ese monstruo marino que representó el nuevo orden mundial en los Juegos Olímpicos de París. Ese Leviatán que posee esta inteligencia única, en la que todos estamos reunidos para que él piense para y por nosotros. Y entonces, una vez más allí, sucede lo que nota el señor Eric Fecherin. Dice, pensamos, vivimos y sentimos por él, con él y en él. Es una burla copia del texto litúrgico. Esta inteligencia artificial, entonces, no se propone, insisto, solo invertir el orden del Génesis. Se propone también invertir la propia visión biológica y fisiológica de la persona humana. ¿Dónde podemos encontrar esta increíble confirmación? En el último texto, en el último libro dado a luz por Yuval Harari, llamado Nexus. El nombre es enormemente significativo, pero no lo abarcaremos la noche de hoy. Básicamente algunas definiciones. Harari dice que la inteligencia artificial, la tecnología, la revolución tecnológica, que recordarán es única y es una experiencia transpersonal, que es la inteligencia del anticristo, es la autoconciencia personal del anticristo que pensándose origina nuevas realidades y las modifica. No es ya el Dios mío, nos creaste y nos reformaste admirablemente por la gracia, no. Ahora lo que está llevando de la mano la inteligencia artificial es un nuevo Dios. Ese concepto de que se crea y nos crea a nosotros, dice Harari, nos produce y nos ofrece innumerables ventajas, pero también peligros y por tanto debemos controlarla. El problema es que este presupuesto anunciado por Harari, aparentemente benévolo para nosotros o benevolente, se apoya sobre un presupuesto formulado por el mismo Harari y por todo el elenco de la Cuarta Revolución Industrial. Cuando habla de la necesidad de controlar, lo hace atribuyéndoselo a un hombre que es incapaz de controlar nada. Lo que nos está sugiriendo es lo mismo que ha dicho el señor presidente Milei en Argentina, en las Naciones Unidas, de la necesidad de eliminar a las Naciones Unidas y crear organismos más sintetizadores, más complejos de organización planetaria, que controlen la totalidad de la vida del planeta. Se nos está hablando de profundizar la liquidación del Estado Nacional y de la persona humana en favor de un monstruo supraestatal que se llama inteligencia artificial. Y aquí en nuestro medio se llama anticristo. Esto que propone el señor Harari se puede dar o no en democracia o en los estados totalitarios. La inteligencia artificial se realiza mejor como proyecto totalitario en democracias que bajo los totalitarismos que hemos conocido hasta hoy.
Porque como dice Harari, las democracias son más permeables a los mecanismos de autocorrección de las desviaciones. Son pluralistas y por lo tanto son abiertas y permiten la asimilación progresiva de nuevas categorías de la vida moral y política. Es decir, lo que hicieron en el 2019, algo falló, pues lo vuelven a repetir, porque las democracias son para eso. Un prueba, borra y va de nuevo. Como lo que propone la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ofrece también modos de vida, comportamientos paradigmáticos, aceptados por las mayorías que debemos necesariamente cumplir. Si no, estamos fuera del sistema. Esto de realizarlo en democracia caracteriza a la democracia al cabo, como Santo Tomás de Aquino dijo, que la democracia es todavía más radicalmente totalitaria que el propio totalitarismo en cabeza de una sola persona. Porque en la democracia no hay un solo tirano, sino que hay muchos y no se sabe dónde están. Y nos dicen, adivina quién te escupió, adivina quién te abofeteó. Eso le decían a Jesucristo nuestro Señor cuando estaba vendado y azotado en aquellos días tremendos de la pasión. Es en democracia donde la tecnología alcanza el carácter totalitario, democrático y tecnológico. Para ir concluyendo, que ya son 20 para las 9, recapitulemos. Recordemos únicamente 4 atributos preternaturales de la inteligencia artificial. Primero, la omnipotencia. La omnipotencia de la inteligencia artificial se materializa a través del concepto de transición eléctrica, donde todo quede sujeto al control eléctrico. Así todo será posible de conexión, de suspensión y de reencauzamiento absolutamente en forma unánime en todo el planeta. Recordemos ese gran apagón que hubo en todo el continente durante los años entre 2015 y 2019, donde estuvimos 2 días en oscuras. Eso fue tal vez un ensayo que ya se lo ha hecho en Europa, también el año anterior, recuerden, con algunos aeropuertos. Segundo, el vínculo de la conectividad que unía a todos los pueblos es lo que se trata el punto segundo, la transición eléctrica que está en un riguroso control, que es la omnipresencia y la omnisciencia. La inteligencia artificial está en todos lados, en los baños, en nosotros mismos, ya que nosotros mismos hemos comprado a nuestros propios espías. Nuestros teléfonos celulares, las bebidas que tomamos, nuestras tablets, computadores, etcétera, son nuestros espías. Ellos son los encargados de controlarnos y de aconsejarnos. Como lo dijo el señor Klaus Schwab, cito, aun cuando no se los pidamos, estos aparatos ejercen sobre nosotros una marca a presión, estemos despiertos o dormidos. Cierro comillas. A eso debe agregarse el proyecto de la pulsera biométrica, a los proyectos de los inodoros, de las casas y ciudades inteligentes, propuestos por el mismo Harari en el libro de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Incluso nuestras ropas poseen y poseerán lo que se ha llegado a denominar la inteligencia de las cosas. Es algo como cuando salimos de un supermercado sin haber pagado un producto, o bien si el cajero se olvidó de sacar el dispositivo, sea cual fuere. Nuestra ropa y cuerpo convenientemente han sido chipeados y producen sonidos. Pero el más radical de estos atributos es el de la impasividad. Y ahí recordarán la carta de San Pablo, donde dice que en estos tiempos la impiedad será de tal grado. Hermanos que entregarán a los hermanos, padres a los hijos, hijos a los padres. Esto es lo más cruel, la impasividad, lo que nos coloca ya al descubierto frente al totalitarismo más cruel. La inteligencia artificial no sufre ni dolor, ni alegría, ni pasiones. Sufre absolutamente nada. Vale decir que si la inteligencia artificial
cayera fuera del dominio de los hombres, cosa que es absolutamente posible, en virtud de la gran apostasía, de las invocaciones demoníacas y del aborto, no tendría compasión ninguna de nosotros, no tendría piedad, porque no sentirá el dolor humano. Nos destruiría impiadosamente, como lo describe Nietzsche, cuando anticipa que en el siglo XIX será el advenimiento de una tiranía tecnológica, un hecho que esboza el principio de la finalización del sínodo de la sinodalidad, la aparición de la encíclica titulada Dilexinos, donde la Iglesia se presenta en esta última encíclica como una iglesia totalizante, como una iglesia no correctora, ni madre, ni maestra, sino inclusiva de todos. Son los términos de este señor que ocupa la cátedra de Pedro. Nos pretende sintetizar holísticamente a todos, pidiéndonos antes la renuncia de nuestra condición de hijos de Dios en una totalidad postcristiana totalmente nueva. Todas las religiones son queridas y amadas por Dios y todas salvan. Y todo esto ocurre en el marco más amplio de lo que él llama sínodo de la sinodalidad, es decir, un camino del camino, que en el fondo no es más que una integración homogeneizante que renuncia al Dios providente para subordinar a la persona humana a un Dios cosmológico, a las fuerzas del cielo y de la tierra, tantas veces invocadas con la Pachamama en Roma y la chamanería en Canadá. Esto es el peligro real de la inteligencia artificial. No tiene que ver con el dinero, sino con el poder, con el espíritu del anticristo. Bien, hasta aquí esta meditación, y si hay preguntas, pues por favor empecemos. Veamos si hay algunas preguntas entonces. Sí, estoy en el foro de preguntas, todavía no tenemos alguna, y obviamente no, por estos problemas no pude estar en la parte anterior, entonces no puedo, pero ya están empezando las preguntas. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo podemos librarnos de todo? Perdón, leo otra vez. ¿Cómo podemos librarnos de todo si necesitamos de los celulares y de las tablets para el día a día? Me imagino se refiere. Claro, pues es una decisión drástica, dramática, que va a tener una consecuencia eterna. Y debemos empezar lo más pronto a apartarnos de estos espías, ya que nosotros estamos pagando el precio de nuestra propia esclavitud. No va a ser fácil, pero recordemos aquellas épocas cuando no existían estos medios y nuestra vida era incluso mucho más apacible, más tranquila, más llevadera, con los mismos problemas o peores que hoy. Por ejemplo, no teníamos que resolverlo apenas el problema pasaba. Si hay una situación a las 9 de la mañana, estoy fuera, me entero del problema, ese momento trato de solucionarlo. Y no, anteriormente, si había un problema a las 9 de la mañana y yo estaba en el trabajo, teníamos que esperar hasta llegar a casa y tratar de resolver el problema, y no pasaba nada. Esa situación de estos nuevos dioses que hemos elegido nosotros mismos va a repercutir en nuestra alma. De allí la importancia que iniciemos ese éxodo que estamos proponiendo, ese éxodo hacia el desierto, y que nos va a doler, por supuesto que nos va a doler, porque muchos años nos han acostumbrado a sistemas, a cosas, a adorar a un Dios de minúscula, que no es el verdadero Dios, del cual dependemos para todo hoy por hoy. Entonces es un camino el que debe seguirse, pero es una decisión radical que hay que tomarla. El cómo lo dejo a cada uno, pero hay que hacerlo. Carlitos, ¿Elon Musk está detrás de todo o hay alguien más que Elon Musk atrás? De lo que podemos ver en las investigaciones, en las lecturas, hay un número de
jugadores, si vale la expresión, de players, se diría en inglés. Recuerden que el señor Donald Trump acaba de, entre sus muchas cosas que ha hecho estos días en la Casa Blanca, fue el entregar 500.000 millones de dólares a tres líderes de tecnócratas para la implementación de la inteligencia artificial. Elon Musk es uno de ellos igual, pero él juega su papel aparte. Él acaba de invertir 500.000 millones de dólares para renovar, para perfeccionar a este robot que les puse en pantalla, y además está construyendo una planta en México. Si la lucha hoy por hoy a nivel mundial, que no solo Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, es por la inteligencia artificial. Entonces son muchos los que están en juego en este escenario, pero todos sirven a la revolución industrial, sirven al gobierno profundo, al Estado profundo. Entendido. Gracias, Carlitos. La pregunta de una persona, de Pablo Zuriaga, es si Donald Trump ha llegado para acelerar los eventos. Ya, yo les hablo con conocimiento de causa. Es una opinión mía, es un criterio que lo he madurado, pero no es tan importante como cualquier otro criterio. Cada quien con una conciencia formada tendrá que tomar una decisión, pero yo sé que Donald Trump, como lo manifiesta Pablo, es quien va a acelerar este proceso. No es, y les digo con conocimiento de causa, la persona que todos esperan, como que él está en contra del nuevo orden mundial. No es así. Sería iluso pensar que este señor solo va a luchar contra todo este poder anticristiano y anticrístico y lo va a lograr. Y es la esperanza del medio mundo hoy por hoy. Yo recuerdo en un viaje nuestro de misión, les decía en alguna ocasión en Estados Unidos, conocí a una persona de mucha oración, una persona que era una niña y que, mejor dicho, no era niña, pero cuando niña, ella era ciega y ella jugaba con San José, con la Santísima Virgen María y con Jesús, de niños. Ahora, esto les puede parecer una niñería o ya caer en el rango de esas falsas profecías o falsos místicos. Bueno, puede ser lo que sea. Pero les cuento mi experiencia personal. Yo le conocí a esta chica. Ella recuperó la vista por un milagro de Dios, una intervención divina. Y luego ya se casó, tuvo familia, hijos y todo. Y se hablaba en ese ambiente, de que este señor será quien lleve a efecto el castigo de Dios tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. ¿Lo será o no lo será? Pues tómenlo como es. Es una experiencia que yo tuve, algo que se nos dijo. Puede ser como no puede ser. Pero el hecho de que este señor es quien va a acelerar todo esto es un hecho. No podría, con una madurez de vida de misión de más de 20 años, haber conocido tantas cosas y haber estudiado mucho de esto, pensar que este señor es la salvación de América y del mundo. Y objetivamente no lo es. Lo que están haciendo sí es una confusión, porque apenas entró empezó a crear una cantidad de decretos, como lo hizo Bill Clinton. Empezaron a firmar a diestra y siniestra para engañar a los incautos, aquellos que votaron por él. Veremos los hechos, pero mi concepto, mi criterio es que este señor, como todos, es parte de todo este entramado. Y creer que él va a ser la salvación sería ponernos en contra de lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Maldito el que pone la confianza en otro hombre. Él no es quien va a salvar a América ni al mundo. Él es parte de toda esta situación. Y si no lo hemos visto todavía, pues roguemos a Dios que nos dé la gracia de verlo. Y si yo me equivoco, pues con toda
con todo el coraje de haberme equivocado, pues pediré disculpas por mi apreciación que estaba errónea. Pero si no es así, pues los hechos nos confirmarán. Pero todo apunta a que hacia allá Él es el que va a acelerar todo esto. Así que sigamos orando y pidamos a Dios la gracia, el don de ciencia, el don de entendimiento, para que no nos confunda este espíritu anticristiano, porque no se trata del señor Trump, del señor Putin, del señor Milei, se trata de este espíritu anticristiano, y ellos, sabiéndolo o no, conociéndolo o no, están sirviendo a su propósito. Gracias, Carlitos, entendido. La siguiente pregunta, perdón, la siguiente pregunta es, para que los que no se inocularon también tienen el control, para los que no se inocularon, también tienen el control tan fuerte, se eliminan los metales pesados del cuerpo, ¿qué hacer? Hay varias formas, ¿no? Este médico, particularmente español, refiere a las aguas de los santuarios, agua de Fátima, agua de Lourdes, agua de Umbe, aguas que han sido bendecidos por la Santísima Virgen María. Además de eso, hay cosas naturales como el rábano que podemos utilizar y otras cosas naturales para desintoxicarnos y sacar estos metales. Ustedes sabrán más que yo en cuanto a esto. Pero la situación está que nos han envenenado a todos, es decir, por las bebidas, las pastas de dientes, las cremas, por la ropa. Miren, en este particular, yo les comento, si tenemos 2 minutos, nosotros teníamos un misionero suizo, él era economista, era el director de una de las grandes zonas prestatarias del Banco Suizo. Él viajó a China a un congreso, ya que él se salió de la banca. Él empezó realmente a vivir una vida cristiana y ayudar a la gente a que salga de este sistema. Y allá él nos comentó cómo le obsequiaron ropa que él la usó y casi le matan. Es decir, él tuvo que escapar, literalmente escapar de esa conferencia, de ese hotel. Llegó hasta el aeropuerto, todo enrojado, pero él sabía que tenía que llegar al avión que partía a Filipinas y luego a Suiza, porque el momento que entraba al avión no le podían coger, ya que él estaba haciendo denuncias fuertes. Y en el Congreso le dieron esta ropa que le iba a causar una intoxicación letal. Gracias a Dios llegó al avión, al aeropuerto, y del avión no le pudieron sacar, porque estaba ya en territorio suizo, al ser su fin Suiza. Entonces, son cosas que no sabemos que están colocando en la ropa, en todos los productos. Y las bebidas particularmente, ustedes saben, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tenemos que apartarnos de todas esas cosas. Y más que todo, empezar una vida de oración, empezar a bendecirlo todo, no tener miedo, bendecirlo todo. Como San Antonio, recuerden, cuando quisieron envenenarlo, él bendijo la comida como otros grandes santos y no pasa nada. El poder de Dios es superior, pero tampoco tentemos a Dios. Tengamos precauciones, mantengámonos alertas de toda esta situación y apartémonos de las cosas del mundo, literalmente. Así que no les quiero dejar esta noche con ese amargo de que todo está perdido. No, tenemos que hacer mucho y por eso les invitamos nosotros a este éxodo hacia el desierto, porque este camino va a ser muy duro y necesitamos, mientras se pueda, ayudarnos en una comunidad, por el momento virtual, pero deberá ser física, así que eso sería. Gracias, Carlitos. Vamos a ver. Dice, la siguiente pregunta dice, soy ingeniero y administrador. Por mi trabajo debo interactuar con inteligencia artificial. Están viendo incorporadas hasta para responder un chat o correo y muchas veces la uso para consultas técnicas, debido a la rapidez de la respuesta. En este orden de ideas, ¿debería cambiar de profesión? Pues mire, mi querido hermano, esta es una cuestión que debe hacerse usted y yo y todos. Lo que estamos siendo nosotros es partícipes de alimentar a esta bestia.
Y ahí debemos tomar decisiones muchas veces radicales y que nos van a costar y doler, pero debemos tomarlas. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Normalmente yo estoy grabando las meditaciones y las lecturas de la Santa Misa de todos los días. Pero he tenido a veces problemas con la voz, por ronquera, por cansancio, por fatiga, que la voz no sale muy bien. Y quise optar por la inteligencia artificial. Pero me di cuenta que todos estos impedimentos Dios me los ponía porque quiere mi esfuerzo y mi sacrificio para que volvamos a las cosas de antes y no alimentemos a la bestia. No podemos ser parte del problema, sino de la solución. Sé que nos va a costar más, pero tenemos que hacerlo radicalmente. Así que empecemos poco a poco hasta que lleguemos literalmente a apartarnos de esto y no ser causa de alimentar a este espíritu anticristiano, porque es muy fácil, como usted lo dice. Cosas que realizábamos a veces en media hora, ahora lo hacemos en menos de un minuto, fabuloso. ¿Qué hay de malo en ello? Pues lo que acabamos de ver es que poco a poco nos van aislando de este don que Dios nos ha dado, de la inteligencia y de la comunicación con Dios, y no lo percibimos, porque es automático, es fácil, es ahora instantáneo, es cómodo, es productivo, pero debemos empezar por alguna parte, así que oremos, roguémosle a Dios que nos dé la fortaleza para no ser parte de quienes estamos alimentando a esta gran bestia del anticristo. Carlitos, en esa línea, ¿cree usted que es importante mantenerse cerca de otros católicos comprometidos para apoyarse y fortalecerse juntos y no caer en desesperación? Es muy importante, ¿no? Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Estamos llamados a formar comunidades. No vamos a poder resistir solos. Hay personas que están formando comunidades con sus familias, fabulosos, pero en un momento llegará en que debemos estar al menos dos o más. Debemos apoyarnos porque necesitamos apoyo moral, espiritual, físico. Y Dios quiera y Él va a querer si nosotros ponemos de nuestra parte para poder llegar a eso. Debemos empezar ya a buscar personas con las que podemos formar estas comunidades. Y ellas tienen que pensar de la misma manera que nosotros, ya que si son católicos, debemos estar unidos en un solo corazón y en una alma. No podemos pensar diferente, ni apoyar a cosas que no debemos como católicos. Así que tenemos que hacer una purga de nuestras amistades, de nuestros familiares, desafortunadamente. Ya quisiéramos estar con miembros de nuestra familia, pero si la mayoría está en contra nuestra, es imposible. Solo la gracia de Dios podrá hacerlo. No lo descarto, pero será en el tiempo de Dios. Pero no pierdan la esperanza. Gracias, Carlitos. ¿En qué canal de YouTube podemos volver a ver el video? Se sube en varios canales, ¿cierto? Sí, voy a verlo, voy a tratar de subir en el canal que hemos abierto y donde estamos colocando las meditaciones de la Santa Misa, que es el canal hoy oficial de la milicia. Si es que nos lo prohíben, pues lo subiremos a Proton, perdón, creo que se llama no me acuerdo el programa, se llama Odyssey, Rumble. Rumble porque Rumble es gratuito y permite que la calidad del video y del audio sean superiores a Odyssey, incluso a YouTube. Entonces lo subiríamos a Rumble, a Gloria TV y al canal de YouTube. Vamos a ver, si no nos cuestionan y nos prohíben en YouTube, pues lo tendrán en Rumble y en Gloria TV. ¿Qué debemos hacer con todos los cambios que están haciendo en nuestra religión? Fe desde el Vaticano II. ¿Es la misa tradicional el refugio y a dónde ella quiera ir? Claro, es que lo ideal, vamos a pintar un panorama ideal. Lo ideal sería volver a las bases del cristianismo, que es la misa de siempre, los sacramentos de siempre, el magisterio de siempre, las sagradas escrituras de siempre. Cuando esto no es posible, debemos mantenernos con una fe viva, como hemos hablado algunas veces, de aquellos japoneses que por varias décadas no tuvieron sacerdotes. Estamos en un tiempo que debemos elegir radicalmente el apartarnos incluso de esta falsa iglesia.
Y recuerden que al apartarnos no nos estamos saliendo de la iglesia, simplemente estamos haciendo lo que ya los padres de la iglesia vieron en este momento del anticristo, que la verdadera iglesia empieza ese éxodo hacia el desierto, donde permanecerá con la Madre de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Y eso implica, obviamente, que nos apartemos de todo lo que no sea de Cristo. Y la liturgia tradicional, la misa de siempre, es el refugio donde debemos estar. Pero ya digo, para las personas que no tienen eso, pues igual hay momentos en los que debemos nosotros vivir heroicamente esa fe, como lo han vivido estos santos. Recuerden que incluso en la Revolución Francesa, no muy lejos, miles, cientos de miles de almas no tenían sacerdotes. Y aquellos que tenían, que eran contados con la mano de una mano, unos dedos de una mano, obviamente vivían un sacrificio, las misas a medianoche o a la madrugada, y así encontraban a los sacerdotes y los mataban. Todo eso, el riesgo que implica. Pero nunca perdieron la fe y son hoy comunidades que nos dan ejemplo. Entonces, no pierdan la fe. Dios va a obrar porque hay maneras extraordinarias que Dios actúa también. Si no tenemos acceso a los sacramentos, Dios no es inválido. Él es Dios. Él va a actuar por otras maneras que no sean las maneras ordinarias. Así que fe, ánimo y mucha oración. Carlitos, ¿usted cree que en este año se presente Shiloh, el deseado de las naciones? Mucho hace pensar que así puede ser. Ya veremos, porque hemos venido pensando que desde el 2014 ya venía todo. Yo les digo, había profetas, incluso sacerdotes que cayeron en esa expectativa en el 2014. No me acuerdo de un sacerdote en Canadá que él en una homilía dijo, ¿será el 2014 el año predicho por la Santísima Virgen María en Fátima? Claro, empezó con una cuestión, una pregunta, pero no lo fue. Pero mucho habla, particularmente por lo que estamos ya viendo de forma más cercana, que sí este año va a ser una, como dicen, esta montaña rusa, ¿no? Así que agarrarnos de la fe, vivir cada día, conscientes de que estamos tal vez en el último día de nuestra vida, y no por los eventos, sino porque nadie tiene la vida comprada, como se dice vulgarmente. Solo Dios es dueño de la vida y de la muerte. Y Él sabe el momento en el cual nos va a llamar. Y puede ser mañana, puede ser este mismo momento. Así que no nos angustiemos, ya que el Señor dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y que no temamos. Así que no teman. No teman 2025, 2026, 2027, lo que sea, cuando Él sea. Fiat voluntas tua, cuando tú lo quieras. Y vivamos el día a día, porque puede pasar que porque preocuparnos en el 2025 estemos viviendo con tanta intensidad que nos olvidemos de lo básico, de adorar a Dios en este día, de darle gracias por este día que termina y todo lo que nos ha dado. Gracias por el esposo o la esposa que nos ha dado, por los hijos, por los alimentos, por el trabajo que tengo, por todo lo que tengo. No nos olvidemos de eso, no seamos hijos desagradecidos y estemos pensando solo en cómo salvar nuestro pellejo, que nada vale, ni el cuerpo vale, ni la vida misma, sin la gracia de Dios. Solo tu gracia me basta. Así que no pierdan de vista eso. Si Dios quiere que este sea el 2025, que se cumplan una serie de situaciones, bendito sea Él. Dejémosle que Él, que lleva el timón de esta barca, nos lleve y nos va a llevar por el camino seguro hacia Él. No sin tribulaciones, no sin persecuciones, no sin la cruz. Pero estamos de su lado, con Él, por Él y en Él, hacia Dios Padre. Así que mucho ánimo. Listo, Carlitos, muchas gracias. Eh, Nuevamente voy a tener que oír la charla en diferido, eh, pero bueno, me imagino que fue una charla de la calidad que las anteriores y nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes sin tanto problema.
Así es, mi Santi. Bueno, que Dios le bendiga, cuídese esa garganta que le noto bien carrasposa. Y qué pena, me robé 10 minutos del programa del profesor Galerón, pero bueno, ya me retiro este momento. Que Dios les Para los bendiga, que ¿no? quieran entrar a la charla de Damián, el link se colocó hace unos minutos en el chat de Telegram. Bien, bueno, muchas gracias. En unión de oraciones y que Dios les bendiga y hasta la próxima, si Dios lo permite.